Bueno, muy bien, en este programa vertiginoso lo que estamos tratando de poner es diferentes elementos para pensar si tenemos un país federal, si realmente el poder está cerca de la gente o no, o si estos mega presupuestos que a veces se aprueban, los presupuestos inclusive consolidados, nación, provincia, municipios, son dineros que van a algún lado menos a servir a la gente, a darle educación, salud, justicia, seguridad y ayuda social y las obras que necesitamos. Muchas veces nos enoja tanto de que haya miles de empleados públicos que sí usufructúan, digamos, de este dinero que le damos al poder, pero finalmente no llega ese dinero a obras y servicios públicos. Bueno, para hacer un análisis más profundo de esta cuestión, hemos invitado al doctor Kessman, que es un alma mater del equipo Esperanza Federal, y también a Daniel Montes, que también es un colaborador nuestro del equipo. Gracias por haber venido. Bueno, doctor Kessman, si le parece la primera reflexión sobre esta cuestión. Bueno, yo creo que la primera reflexión sustancial, congruente con la apertura del programa, es que hasta la década de los 80 toda iniciativa que había en el interior dependía del mercado del puerto y del Gran Buenos Aires. Cuando se firma el Tratado de Asunción en el año 91, la estructura de la relación del federalismo cambia estructuralmente, porque Argentina pasa a depender de mercados no cerrados y del Gran Buenos Aires, sino de un tamaño de 5 a 10 veces superior por la presencia sobre todo de Brasil y también de Paraguay y Uruguay. Una gran oportunidad, digamos. Una gran oportunidad que traslada la potencia del desarrollo del Gran Buenos Aires al centro norte argentino sobre todo y al sur también. ¿Por qué? Porque desde el año 97 el Mercosur hace el acuerdo con Chile y que transforma al Mercosur en bioceánico y luego con la Comunidad Andina de Naciones que le abre otro mercado tan grande como el de Brasil y se tiende a conformar lo que sería el mercado común de América del Sur. Ese potencial fundamentalmente está a cargo del interior, es decir, de las provincias que tienen que ir a regionalizarse y a organizarse para poder aprovechar esas oportunidades que ya no tienen solamente al puerto de Buenos Aires como centro. O sea, usted realmente es un aporte muy bueno, muy original, muy novedoso, que es esta visión de Formosa queda muy lejos de Buenos Aires, pero queda muy cerca de Porto Alegre, muy cerca de Sao Paulo. Jujuy queda muy lejos de Buenos Aires, pero queda muy cerca de los puertos de Iquique, de Chile, digamos. Entonces se abre como una nueva oportunidad para el federalismo en el marco regional, digamos. Sí, por supuesto, pero las transformaciones productivas de infraestructura y sobre todo del sistema científico tecnológico regionalizado requiere que el federalismo vaya a un proyecto de largo plazo que va a ser lo más importante de la Argentina del futuro a los fines de superar la dimensión provincia, regionalizarse. En la apertura se hablaba de varias regiones, puede haber otras alternativas que sean la base del futuro productivo, de la producción y del empleo en la Argentina basado en las regiones y en las provincias donde se rompe sobre todo el hecho de que las funciones estructurales para la repartición de recursos están ahora en cabeza de las provincias y no del poder central y del puerto. Bueno, frente a esta oportunidad, frente a este aporte, tenemos gobiernos centrales que deciden si va a venir un tren bala a Córdoba, si el fútbol para todos y demás. Entonces la pregunta, Daniel, que te hago es, verdaderamente, ¿cómo está en este momento el federalismo, en este momento de la Argentina de hoy el federalismo? Creo que el federalismo es un nombre, pero que lo estamos vaciando de contenido. Y eso realmente es grave. Víctor Ucmar, un gran tributarista italiano, decía que el federalismo o es federalismo fiscal o no existe. Y es verdad, son pocos los países federativos en el mundo porque tiene relación con la extensión del territorio. Estamos hablando de Brasil, de México, de Estados Unidos, Canadá, Australia. Y esto impone, en realidad, la necesidad de que el órgano de gobierno que está más cerca de la necesidad sea la que tenga la capacidad de acción para poder brindar la solución necesaria. Esto requiere que cada nivel estadual
tenga los recursos necesarios, porque de lo contrario no puede cumplir con su finalidad como Estado. En una tradición que ya se quejaban las provincias, pero teníamos un 50-50, digamos 50 y 50, sí. Pero en este momento, ¿en qué punto está la relación nación-provincias? Si bien la ley establece un 56%, la ley de coparticipación, y hay un 47% mínimo asegurado, en realidad de la torta o de la masa coparticipable única, lo que se... en materia de recursos es un 33%, pero hay un 16,4% que es absolutamente de transferencias discrecionales. Claro. Entonces, el problema es cuál es el modelo, porque si la Constitución dice tomemos en cuenta necesidades básicas insatisfechas, tomemos en cuenta población, tomemos en cuenta la lejanía al puerto, al poder central, sin entrar en un ámbito de legislación comparada donde, por ejemplo, podamos medir, que no se realiza, y sería importante, ver cuál es el esfuerzo fiscal que hacen las provincias y los municipios. Y premiar y castigar, digamos. Y, por ejemplo, premiar también aquel presupuesto que tiene más orientación a educación, a salud y a obras, y a infraestructura en general. Hay un dato muy interesante que charlábamos fuera de cámara. Vos me decías que con esta intención de las provincias de recuperar ese 15% que le habían entregado a la Nación por un convenio, resolvemos muchas cuestiones. Comentaron un poco de... Sí, este es un cálculo que hizo el IARAF a cargo de Nadine Argañarás, donde sostiene que este 15% que Córdoba acaba de denunciar y que tiene rápidamente su origen en el año 94, nace en la CFJP. Cuando luego en el 2008 retoma el gobierno, claro, al tomar la FJP se queda desfinanciado para el pago de las jubilaciones. En el 2008 nuevamente tiene su cargo de las jubilaciones, por lo tanto cesaba la necesidad de este aporte que obviamente siguió. ¿Y por qué siguió? Muy rápidamente, porque al tener tal nivel de dependencia de la coparticipación por no fortalecer los recursos propios, hay un estado de sumisión. Claramente. Entonces, la autonomía y la soberanía son dialécticas, son títulos. Me quedan... nada más. Lo que sí quería comentar es que este 15% podría representar el 80% del déficit de las provincias. Esta es la magnitud. O sea, si las provincias recuperan ese 15%, podría resolver todos sus problemas de deuda. Este 15% es un importe que se detrae de la masa de coparticipación previo a realizar la distribución primaria entre nación y provincias. Bueno, me parece que hemos dejado dos elementos interesantes. Por un lado, una visión a futuro, que es a futuro, pero que tendría que ser presente. Es las provincias no mirando a Buenos Aires, sino mirando a la región, al Mercosur. Y esta segunda cuestión que es, sí, muy bien, pero para eso hay que tener recursos y para eso hay que volver a ordenar el régimen federal. Les agradecemos mucho los aportes que han hecho.